porque el Verde amenazó divorcio. Bueno, Si no era el 30. no sé qué tanto habrá amenazado el Verde, pero lo que sí sabemos es que fue Adán Augusto el que lo presentó. A ver qué con algún dice interés. el honorable senador del Partido Verde, antes priista, Manuel Velasco. Mire, le queremos preguntar sobre esta reserva que entendemos acordó con Morena para el tema del nepotismo. Para que termine hasta el 2030. Nosotros en ese tema siempre hemos sido muy claros. Nosotros creemos que la reforma debe ser aplicada en el 2030 en general, tanto la de la reelección como la de nepotismo. Me pareció verdaderamente no solo sorprendente, sino además escandaloso el mandar al 2030 el tema de el nepotismo y la reelección. Pues, pero yo creo que hay mucha gente de la familia típica que no sabe qué pasó. A mí me gustaría, Paco, Ángel, que den el antecedente para que la gente entienda la basura que es la 4T y lo convenenciero. Pues mira, creo que hay que empezar con lo que es el discurso, lo sucedido y las consecuencias. El discurso es, la presidenta dice, tenemos un serio problema de relevos en función de criterios nepotistas, acusando a la oposición sobre este caso de que una persona deja a su cónyuge, a su hijo, etcétera, etcétera, ¿no? No hablaba de Tadei ni de ellos. No hablaba de ellos y por supuesto no hablaba de la designación Ni de Bartles. del hijo, ni del hijo siendo dirigente de Morena, nada. Nada de eso, ¿no? Okay. Hacía referencia a otros eventos. Okay. Pero señalaba que esto era algo que era muy grave y que requería una atención inmediata. Igual lo emparejaba con la discusión de la no reelección, diciendo, fíjate, decía, es que tenemos que regresar al espíritu de la Constitución de 17 y evitar que hubiera la reelección en el caso de legisladores, olvidándose que en el 17 no existía esa prohibición. Claro. La prohibición solamente operaba con la presidencia y los gobernadores. Pero además es relativamente reciente Sí. la prohibición. Bueno, la posibilidad de que hubiera reelección, la posibilidad de reelección. apenas estaba teniendo tracción para ver cuáles eran los resultados. Dicho sea paso, esa prohibición se generó en 33, no en 17. ¿Y cuándo fue la que se permitió? 2014, 2016, o sea, apenas muy recientemente. Hace muy poquito que se permitió Sí. eso. Apenas estábamos viendo cuál era el funcionamiento. Debo decir que tiene un defecto estructural importante, que era, la idea es que si alguien se desempeña bien en su puesto, llámese, por ejemplo, presidentes municipales o legisladores, la idea es que la ciudadanía pueda refrendar a alguien que está haciendo bien el trabajo y no que tengan que estarse cambiando o estando en este chapulineo con el que nos tenían acostumbrados. El problema en ese diseño es que requerías el aval del partido político. Entonces, tu desempeño como legislador o como el caso concreto de legisladores era, si tú te portabas bien con legislador y representabas bien a la comunidad, al estado o al distrito, la ciudadanía no te podía votar si el partido no te permitía hacerlo. Pero Paco, es que todo necesita, en nuestro derecho, todo necesita el aval de los partidos políticos. Pues sí, digo, simplemente que era un defecto. Pero me regreso a donde estábamos. Entonces la presidencia dijo, vamos a acabar con la reelección porque eso es contrario al espíritu de la Constitución, sea lo que eso signifique, y tenemos que eliminar el nepotismo. Significando que Andy no podía ser entonces el próximo candidato. Pues Supongo. creo que no llegaría tan lejos, porque obviamente no se iban a dar un balazo en la 100, pero es una buena pregunta decir, oye, sean congruentes, aplíquenlo en forma consistente. Evidentemente no tenían eso en mente. Ahora, el problema es que pasa esto a discusiones y entonces empiezan las fuerzas reales de poder a moverse entre sí. Decir, oye, a ver, ¿y esto qué amenaza lo que nosotros hemos conseguido? Porque fíjate que hay un fenómeno muy curioso en que el poder, el grupo en el poder actualmente son muy malos para los resultados. Son pésimos para el tema legislativo y la congruencia, etcétera, y hay muchos ejemplos de eso. Pero son buenos para operar elecciones y fíjate que tienen una maestría en planeación patrimonial, porque ellos están perfectamente concatenados en que en Zacatecas, en Guerrero, en Tamaulipas, en San Luis Potosí, tienen una planeación generacional, donde ya tienen cubiertas a 2 o 3 generaciones de sus familias sin que tengan que volver a trabajar.
Entonces, ¿por qué? Porque han venido usando ese poder durante ya varios sexenios. Y entonces yo dije, oye, espérame, ¿cómo? ¿Nos van a quitar el poder ahorita? No, si todavía nos falta planear generacionalmente más, necesitamos mucho más tiempo. Entonces dijeron, no va a ser ahorita, aventémoslos hasta 2030 para que nos dé un plazo más de sexenio, y con un sexenio más ya nos aventamos 5 generaciones sin trabajar. A ver, estoy siendo irónico, pero es importante que sepamos lo que está sucediendo. El proyecto de la presidencia de la República decía 2027. Sí, en la elección inmediata intermedia. Y se pasó al 2030. Eso quiere decir que en 2027 y 2030 podría haber nepotismo, porque se pueden aventar hasta un tiempo podría haber nepotismo y puede haber reelección. Claro. Y podría haber reelección hasta que algo distinto suceda. Pero si te fijas aquí, el discurso versus la realidad, la presidencia versus lo que dice el Congreso, quién domina y quién está jalando los hilos, hay una contienda abierta. Pero hay un engaño frente al electorado, porque se nos dice que este es un cáncer y sin embargo hay que aventarlo más adelante. Y repito, es de pena ajena, pero lo que ves en Guerrero con la familia Salgado, en San Luis Potosí, con el gobernador actual y las alternativas. Y por supuesto en Monreal, claro, y Zacatecas, que han tenido no sé cuántos relevos entre ellos mismos. Entonces sí, hay un escándalo, porque lo que hay de por medio son intereses, incongruencia y engaño. Pero a ver, una pregunta. ¿Quién ganó esto del 2030? ¿La presidente o presidenta, como se llame, o el Verde? La presidenta mandó 27, el año 27. Y se lo cambiaron y fue porque el debate ahí, ¿no? Porque el Verde amenazó divorcio. Bueno, si no era el 30. No sé qué tanto habrá amenazado el Verde, pero lo que sí sabemos es que fue Adán Augusto el que lo presentó. Sí. El propio Fernando Noreña, ¿no? El que lo presentó también ahí y lo defendió, etcétera. Entonces, estamos hablando, pues habrá que oír a Manuel Velasco, a ver qué ¿no? dice. A ver qué dice el honorable senador del Partido Verde, antes priista, Manuel Velasco. Mire, le queremos preguntar sobre esta reserva que entendemos acordó Morena para el tema del nepotismo. Para que nosotros en ese tema siempre hemos sido muy claros. Nosotros creemos que la reforma debe ser aplicada en 2030 en general, tanto la de la reelección como la de nepotismo. Desde un inicio, cuando me lo han preguntado desde la semana pasada, nosotros lo hemos venido diciendo. Sin embargo, pues bueno, pues estamos en diálogo con las demás fracciones parlamentarias y vamos a ver qué se resuelve. Es que el presidente del Senado, Fernández Noroña, dijo que ya había un acuerdo para presentar una reserva. Entendemos que es esta. Se está en diálogo y... Sí. Mandé. A ver qué dijo. Bueno, lo que yo la mandé el 2027 y mi posición sigue siendo pues que debería aprobarse para el 2027. Entiendo que en el acuerdo, para poder tener la mayoría de los partidos que son parte de pues la alianza del movimiento, acordaron que fuera hasta el 2030. Entonces allá es una decisión de los senadores y los diputados, y pues lo que me importa a mí, o yo creo que no a la presidenta, lo que le importa a todas y a todos los mexicanos es que no haya nepotismo en estos procesos electorales. Entonces, pues esa es, digamos, la situación que prevaleció en el Senado, y por eso finalmente entiendo que tomaron la decisión de llevarla al 2030. Sí, pues va a quedar en la Constitución, que es lo más importante, queda en la Constitución. No es al 2027, es al 2030, pero finalmente queda en la Constitución. Bueno, tiene que pasar por todos los gobiernos estatales, Cámara de Diputados y gobiernos estatales, pero queda en la Constitución que a partir del 2030 ya no hay reelección y no puede haber familiares que hereden los cargos. Y aquel que lo haga en el 2027, pues se va a ver muy mal, ¿verdad?
Híjole, mano, pero... Cuando uno oye a la presidenta, parecería que todavía no está cocido el arroz, ¿no? que va a haber, pues, va a Monreal, a la Cámara de Diputados, que obviamente Monreal no es ajeno a la discusión, y después todos los gobernadores, porque estamos hablando de un cambio constitucional. Pero yo quiero hablar algo de mercadotecnia un segundo. Vean el cinismo que está hablando la presidenta. O sea, ella está diciendo que es decisión de la Cámara de Senadores, de Diputados, como si hubiera democracia. Como si hubiera una gran pulverización de distintas fuerzas políticas. Cuando nos robaron la elección, nos robaron de 46% de oposición a 26%, y ella habla como si hubiera democracia. Y luego habla del nepotismo cuando todo el mundo está empujando a Andrés Manuel López Jr. o a jefe de gobierno o a próximo candidato. Pero es un cinismo asqueroso. Una incongruencia brutal porque efectivamente la realidad es otra y nos quieren disfrazar como que de repente ya vivimos en una democracia donde sí tenemos un Congreso independiente. Sí, el Congreso decide y que se pongan de acuerdo. Y todos sabemos que lo único que priva aquí son intereses, mezquindades y patrimonio. Es lo único que les interesa. Que sabíamos que el Partido Verde amenazó, si no se va para el 30 vamos a romper con Morena. Sí. Y eso fue un arreglo, Ramsés. Sí, y si me permite, yo creo que aquí hay un problema. A ver, creo que estamos hablando mucho, y lo voy a decir de contexto política, sobre intereses políticos. Pero yo lo que yo veo que el presupuesto del año 2026, independientemente de esto de que están diciendo hasta el 2030, yo creo que se están afectando ciertos intereses del presupuesto para el próximo año. Yo estoy viendo que estados claves que tienen un presupuesto, se están quedando gentes que están teniendo una consecuencia familiar posterior. La pregunta aquí es, ¿qué tanto control va a tener la presidenta para el año 2026 sobre el presupuesto? Porque va a ser su primer presupuesto, porque se lo dejaron ya hecho. El 2026, ¿qué tanto va a poder controlar? Porque si estoy viendo que ahorita en el Senado y en la Cámara de Diputados no tiene el control, ¿cómo va a poder controlar el presupuesto del 2026? Que va a ser la base fundamental para sus 5 años restantes. Entonces, yo creo que la presidenta tendría que estar revisando bien qué tanto es el control que tiene sobre cuestiones de la jerarquía política que ejerce, sobre todo por los dineros. Recordemos que la política sin dinero y un presupuesto que no llegue a un político no es político. ¿Vale? Entonces, aquí hay que entender algo muy importante. Sin dinero, la política no se mueve. Y si no hay dinero en los estados y no tienes el control, ¿cómo le vas a hacer? Pero Ramsés, dinos tu comentario, porque yo creo que el año 26 no solo va a ser el primer presupuesto de la presidenta, de Claudia Sheinbaum, sino que además